¿Cómo les va? Muy buenos días. Una mañana de día jueves con por lo menos dos temas muy importantes. Primero, la ratificación de algo que transcurría ayer mientras estábamos trabajando en el orden del día, el día miércoles, y es la confirmación de audiencia pública por el tema glaciares. Dos audiencias, una presencial, la otra va a ser virtual, los días 25 y 26 de este mes de marzo. Va a ampliar ella, Caro Ramos, todos los detalles en un rato. Y el otro, que es un tema que va a generar expectativa porque siempre es el hecho de la primera vez, para abril se va a presentar en la Cámara de Diputados el jefe de gabinete Manuel Adorni. Todo eso junto con el dato de ayer que también podíamos contar, temprano con Daniela Romero, que era la designación de Juan Bautista Maíquez como el nuevo ministro de Justicia. Santiago Viola es el número 2 y jura Maíquez en el día de la fecha. ¿Cómo le barramos? ¿Qué dice? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Pato? Buen Muy día. bien. Bueno, una designación de Maíquez que, por supuesto, va a tener repercusión también en el Congreso desde el punto de vista... ¿Desde qué punto de vista? De que Milei el día domingo, en el marco de numerosos anuncios que hizo, que simplemente fueron títulos, veremos la letra chica, pero uno de esos anuncios fue una reforma judicial, Pato. Reforma judicial que seguramente va a tener a Maíquez como protagonista, como... cerebro, ¿no? Detrás de ese proyecto. Y además, Pato, el siempre demorado envío de centenares de pliegos para cubrir, se habla de unas 300 vacantes en la justicia, en tribunales inferiores y, por supuesto, las dos de la Corte Suprema. Así que, desde ese punto de vista, es que el Congreso está muy atento a los movimientos de Maíquez como flamante ministro. Vos a lo mejor me podés aportar más datos. Pero ayer lo escuché con precisión a el ministro de Justicia saliente, Mariano Cunio Libarona, Sí. y le preguntaban por qué había tanta morosidad en los nombramientos de jueces. Y él adujo algo que en lo grueso puede ser entendible. Dice, bueno, lo que sucede es que nuestra posición en materia parlamentaria era muy acotada, apenas 6 senadores y apenas 30 y pico de diputados. Pero lo que te pregunto, esto es, los jueces, no los integrantes de la Corte, no el procurador, no el defensor del pueblo, que sí, obviamente, no tenías, pero ni por asomo, la posibilidad ahora de tener 2/3. Pero lo otro tiene que ver más que nada con el Consejo de la Magistratura, me parece, ¿no? Que el Consejo de la Magistratura eleva nombres, resuelve el presidente, pero el Consejo, entre lo que era el sector libertario, más el PRO, más el radicalismo, la verdad que no sé si había tanta preeminencia opositora en el Consejo de la Magistratura para trabar tanto nombramiento. Eso es lo que te preguntaba. Sí, hay ¿no? muchos factores. Sí. El factor de la cantidad de senadores que tenían en ese momento era determinante. Nada. Porque por más de que vos impulsaras las ternas de jueces en el Consejo, sabías que en el Congreso no ibas a tener apoyo. Claro. Por más de que los jueces, Pato, aclarémoslo, se aprueban con mayoría simple. Exactamente. No es 2/3 como los jueces de la Corte. Obviamente, para que un juez sea designado, atraviesa un larguísimo camino. Demasiado largo. Que inicia en la Comisión de Selección de Magistrados del Consejo, se elevan las ternas al plenario, del Consejo va al Poder Ejecutivo, el Ejecutivo elige uno de esa terna, ese uno va al Senado, a la Comisión de Acuerdo y después al recinto. Imagínate todo ese camino para un gobierno que recién iniciaba. Y te agrego, Pato, otro dato por el cual no pudieron quizás llenar esas vacantes es el duro golpe que significó el rechazo a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Eso fue un punto de inflexión en el gobierno porque fue una estrategia que fracasó. Totalmente. Y es la gran factura que le pasan dentro del gobierno a lo que era la gestión de Santiago Caputo. Exactamente. Gran factura. Exactamente. Hiciste eso y lo hiciste mal, efectivamente. Claro, porque fueron designados por decreto, entonces ese fue el detonante por el cual el Senado termina rechazando los pliegos y a partir de ese momento, Pato, la agenda judicial fue clausurada. Totalmente. No se habló más nada respecto de la justicia en el Congreso. Sí, porque vamos a los títulos, pero lo que nunca se terminó de entender en ese momento era que si vos querías avanzar con Lijo y con García Mansilla, tenías que establecer algún tipo de contacto mínimo con un peronismo, que era un peronismo mucho más sólido y hasta te diría más unido. Bueno, eso extrañamente para todos no pasó. Entonces, obviamente, el destino de García Mansilla y el de Lijo, si no había diálogo con el peronismo, estaba como prefijado, ¿no? Pero bueno.
Vamos con títulos, estamos con ella, con Caro Ramos, que tiene mucha información, títulos en orden del día y ya seguimos, a ver. Ley de glaciares, se llevará a cabo la audiencia pública el próximo 25 de marzo en forma presencial y el 26 de manera virtual. Hay nuevo ministro. Juan Bautista Maíquez fue designado en reemplazo de Mariano Cuneo Libarona en el área de justicia. Lo que estamos señalando, Manuel Adorni en el Congreso va a brindar su primer informe de gestión a mediados de abril en la Cámara Baja. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Habrá que ver qué Adorni uno conoce, porque uno ha tenido algunos jefes de gabinete que eran muy de seguir procedimientos, bastante aburridos, ¿no? Que leían mucho, que no levantaban temperatura. Tenías otros que hacían como un gran stand-up de la presentación. Veremos lo que pasa con Adorni, ¿no? Hubo de todo. Sí, un Adorni que utilizó bien los primeros tiempos de vocero presidencial, donde la verdad que era un vocero que bajaba mucha línea y que se lo notaba cómodo como vocero. Eso Habrá te que iba a ver decir. acá, ¿no? Eso te iba a decir. A ver, Adorni es un funcionario que tiene mucha cancha, ¿no? Sí. Con los medios Sí. de comunicación. Pensemos que en el inicio de esta gestión él brindaba conferencias de prensa diarias, Totalmente. ¿no? Donde respondía un poco todas las preguntas. Algunas, obviamente, las dejaba sin responder, pero me refiero a que estaba Sí. disponible para contestarlas. Después eso se fue perdiendo, ¿no? Se Sí. terminaron haciendo más aisladamente esas conferencias. Obviamente luego él asume como jefe de gabinete y, bueno, termina siendo un vocero un poco más corrido de ese rol de vocero, por supuesto, y más como funcionario. Todavía no ha venido al Congreso desde que es jefe de gabinete. Recordemos que la Constitución establece que debe venir una vez al mes, alternando entre cada cámara. Por lo que trascendió en el día de ayer, su primera presentación va a ser en diputados. Y bueno, no tiene fecha todavía, pero va a ser en el mes de abril. Ahí estamos. Ella es Caro Ramos. Caro, vamos a hablar del tema ley de glaciares. Sí. Donde me parece como una medida lógica del oficialismo, bueno, si se pretendía un tratamiento express, esto de llamar a audiencia pública me parece un dato muy razonable porque es un tema muy delicado y la verdad a veces si apurás demasiado podés tomar una curva a fondo y terminar chocando. Me parece que esto es más lógico. Vamos a... dame el título general y después voy a ir con el diputado Ardoaín. Te quiero dar un dato, Pato. Eso, por eso. Después vamos con Sí. Ardoaín y después te doy el dato. No sé, pero qué linda imagen, ¿eh? Mira, yo que no conozco la zona de periglacial todavía. ¿Usted conoce? No, igualmente hay mucha confusión, sí, Pato, claro. con temas glaciares, porque claro, uno piensa en glaciares y y piensa en la esto, imagen claro, que estamos viendo. Lo sí. que se está discutiendo es otra cosa. Sí, Se está exactamente. discutiendo la zona periglacial. Claro, exactamente. Pero bueno, a ver, vamos con el diputado Ardoaín, hombre del PRO de La Pampa. Hay 3 o 4 testimonios. El primero, por favor. Lo importante de la ley de glaciares es que poder desarrollar Argentina después de años aislados. Vemos los países vecinos que han podido desarrollarse, cuatriplicar, quintuplicar las exportaciones, pero en esta comisión lo que nosotros necesitamos es garantizar el medio ambiente, garantizar la salud de la población y que se cumplan los convenios con las provincias vecinas. La minería no incluye solamente una provincia, sino a complejos. Nosotros puntualmente en La Pampa tenemos un problema con Mendoza, estamos a favor de la minería, pero tenemos que garantizar el agua para La Pampa y ahí vamos a trabajar hasta las últimas consecuencias. Bueno, es un tema histórico Caro, ¿eh? El problema problemas limítrofes entre La Pampa y Mendoza por el tema del agua debe tener
30, 40 años han Por- atravesado claro. varios gobernadores Sí, es ese cierto, conflicto. es cierto. Sí. El dato que te iba a traer, Dale. Pato, antes de escuchar a Ardoain, es el siguiente. El oficialismo tenía intenciones de dictaminar Claro. de manera rápida. Esto no lo podemos desconocer. No, A ver, obviamente. la intención o el cronograma original era dictaminar el 11 de marzo. ¿Qué pasó? Y esto me lo contaban ayer. Se está desarrollando en estos días una feria importante de minería en Toronto, en Canadá, Pato. Claro. Y algunos diputados viajaron. Gran país, gran productor minero, Canadá, efectivamente. Exacto. Algunos diputados viajaron, también hay gobernadores. Vi, por ejemplo, al gobernador de Río Negro, Alberto Beretilnec. En fin, había algunos diputados con los que no contaban, por lo cual hubo que poner un freno. Y claro, la oposición aprovechó eso para exigir las audiencias públicas en función de la Constitución Nacional y del acuerdo de Escazú que ratificó nuestro país. Sí. Entonces, Y que ayer también ratificó Mayoraz, ¿no? Que era uno de claro, los exactamente. asistentes, Así que audiencias que quizás, en mi opinión, deberían haberse desarrollado en el Senado, que es la Cámara que representa las provincias, pero en fin, se van a hacer en estas dos jornadas, día 25 y 26 de marzo. La primera presencial, la segunda virtual. ¿Por qué virtual, Pato? Porque se busca que haya una exposición federal, ¿no? Claro. Que participen especialistas de diferentes provincias y si algunos no pueden viajar, que tengan la oportunidad de exponer de manera remota. Está, y ahora el otro testimonio, pero antes, digamos algo que ya hemos hablado, me parece que es sano para todos. Digo, el oficialismo está muy empoderado con 100 diputados, ¿no? Y algunos aliados que lo acompañan a todos lados. Pero eso no significa que tenga 129. Entonces, no es que te sentás y tengo 129 para todo. Absolutamente. Exactamente. Igual, Pato, Sí. me dicen que los... ¿Qué te dicen? No, que los votos para sancionar la ley Sí, están. claro, claro. De hecho, a ver, vamos a ver qué resultado tienen las audiencias públicas, pero también me decían que es difícil también que haya modificaciones. Veremos, insisto, cómo se desarrolla el debate. Pero el número lo tienen. Como lo tuvieron en el Senado, lo tienen acá. Sin el apoyo, Sí. por ejemplo, del Interbloque Unidos, donde hay una gran mayoría en contra, aún así, con el apoyo de parte del peronismo, me dicen Claro. que diputados de Unión por la Patria van a acompañar provenientes de las provincias de Catamarca, Claro. San Juan Las y La Andinas. Rioja. Claro. Y La Rioja. Así Claro. que de estas tres provincias van a venir votos de Unión por la Patria acompañando a La Libertad Avanza en este tema. Bueno, ahí estamos. Vamos con el segundo testimonio, el diputado Guillermo Montenegro, el diputado libertario que decía lo siguiente. A ver. Bueno, acabamos de tener una reunión de comisión muy positiva donde definimos los lineamientos para comenzar a tratar el tema glaciares. Lamentablemente algunos sectores de Argentina siguen sin entender, creo yo, lo importante que es poner el país en movimiento, pero aún con todas esas dificultades logró salir adelante, escuchar a todas las voces y tener una propuesta muy federal para la audiencia pública que nos espera. Bueno, ahí estamos, y estaba reparando en lo que vos decías, que puede ser que haya votos de Unión por la Patria que acompañen. Bueno, esto también ya pasó en el Senado y también pasa en temas como el acuerdo entre el Mercosur y la Comunidad Económica Europea, ¿no? Donde depende de los intereses de cada provincia, votan en un sentido o votan en otro, ¿no? Así que bueno. Sí, a ver... Pero es mucho más común ahora que en otro momento. Antes prevalecía lo ideológico, lo partidario, me parece. Justo ¿no? se dan temas, a Claro. ver, acuerdo Mercosur-Unión Europea se venía negociando Claro. desde hace 2 décadas. Sí, Y se generaron tensiones, obviamente, dentro de Unión por la Sí. Patria. En diputados, por ejemplo, hubo una partición a la mitad. Totalmente. La mitad votó a favor, la mitad en contra. En el Senado hubo solo la 3 votos, soledad del 3 votos en cristinismo. contra. Los medios fueron buenos porque la soledad del cristinismo fue una cosa, la verdad, una foto durísima. Sí. Era Guado de Pedro, Juliana Di Tulio y la senadora por La Rioja, me parece. Cristina López de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego. Una soledad tremenda. Sí, y acá hubo más apoyo en diputados. Y bueno, respecto de glaciares, como te decía, 3 provincias interesadas van a acompañar la ley, todo el resto se dispone a votar en contra de este proyecto. Que ampliamos lo que decíamos antes, no se está hablando de los glaciares en No, sí mismo, claro. sino de la posibilidad de explotación y exploración en la zona periglacial, que la ley actual prohíbe ese tipo de actividades en esas zonas.
donde hay cuencas de glaciares que contienen agua dentro de rocas. Lo estoy explicando muy coloquialmente, por supuesto, pero es una discusión no en sí de los glaciares, sino de esas zonas más periféricas. Ahí estamos. Vamos con un testimonio más, en este caso del santafesino Mayoraz, que era uno de los hombres que encabezaba la reunión de comisión de ayer. A ver. El motivo de la reunión de hoy fue acordar un mecanismo para realizar una audiencia pública a los efectos, digamos, de considerar y poner a consideración de la ciudadanía el proyecto de reforma de la ley de glaciares. Y bueno, lo que hemos acordado es que se va a hacer el 25 y 26 de marzo. El 25 va a ser presencial aquí en esta Cámara y el 26 va a ser por Webex, es decir, para que se puedan conectar a aquellos ciudadanos, entidades u organizaciones del interior del país que no se puedan desplazar a la Ciudad de Buenos Aires, de manera de garantizar el federalismo en esta participación ciudadana. También está previsto que el que quiera lo pueda hacer por escrito, es decir, puede enviar su participación, su posición, su ponencia por escrito, por correo electrónico o bien en forma presencial a la Cámara. Y también está previsto que después todas las posiciones, tanto por escrito como presencial, como por vía remota, sean incorporadas a los antecedentes del proyecto y puedan ser puestas en consideración de los diputados al momento de dictaminar y de votar luego en el recinto. Habrá voces plurales a favor y en contra de la reforma de la ley y tendrá su posición después que la tendrá que, digamos, trabajar en su bloque. Estoy hablando aquí de todos los bloques y el oficialismo también. Nosotros no nos cerramos absolutamente a nada, por eso justamente que estamos haciendo esta convocatoria a la ciudadanía para escucharla y bien, si bien nosotros creemos que la ley está, la modificación de la ley está perfectamente bien alineada, digamos, a los objetivos y lo que se busca desde el Poder Ejecutivo, que es darle precisión a la ley. Lo que creemos obviamente es que en la escucha de la ciudadanía pueden surgir temas, inquietudes o cuestiones que bien se pueden considerar, es decir, que no estamos cerrados a nada. Bueno, ahí está la palabra de Mayoraz, que es un hombre muy formado en Derecho Constitucional, y un tema muy interesante viene ahora porque está muy claro que los recursos provinciales que están debajo de la tierra, a partir de la reforma del 94, que era un tema muy impulsado por, en ese momento, el gobernador Kirchner, la senadora Kirchner y otros mandatarios patagónicos, porque era nada más y nada menos que de las riquezas petroleras, básicamente Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego. Entonces, lo que queda consagrado es que los recursos que están por debajo del suelo son recursos provinciales. Sí. Bueno, ahora vamos a esto, los recursos que están por encima del suelo, que están en sectores periglaciales o glaciales. ¿No estaba tan claro que eran de las provincias? Pregunto, Ramos. No, bueno, es una discusión constitucional que le va a caber a los expertos. Lo que sí te puedo decir, Pato, es que el principal desafío para el gobierno es que esta ley no se judicialice. Claro, exactamente. Ese es el temor, ¿no? Claro. Porque podés generar el efecto contrario. Vos querés generar seguridad jurídica para que los inversores vengan, sobre todo después de la sanción del RIGI, ¿no? Del régimen de grandes inversiones. Tenés ese marco legal, pero las empresas no pueden venir a invertir porque hay inseguridad jurídica, es lo peor que le puede pasar al gobierno. Entonces, que va a haber judicialización, te diría que es muy probable. Pero bueno, el oficialismo busca que no. Entonces, de ahí la necesidad de argumentar por qué sí es constitucional esta ley, según ellos. A ver, justamente de esto, segunda parte, habla el diputado Mayoraz. A ver. Yo creo que justamente es muy cuidadosa la ley en cuanto a la protección del medio ambiente, en cuanto a los estándares mínimos, el principio de no regresión se respeta perfectamente en la modificación de la ley y también se atiende a lo que tiene que ver con la autonomía de las provincias y las potestades que tiene la provincia de regular aquello que tiene que ver con los recursos naturales que están bajo su custodia y su territorio. Creo que hay una armonización perfecta en la protección del medio ambiente y en la utilización de los recursos naturales, y la ley en eso creo que trae claridad y creo que nos deja tranquilos a todos los argentinos de que el objeto principal sigue siendo la protección
del ambiente glaciar, de los glaciares como fuente de agua, ¿no? Como fuente de agua dulce, que es un recurso estratégico. Las he escuchado a ustedes decirlo, la importancia que tiene, y creo que nosotros somos un país privilegiado en tener estas reservas. Las que tenemos en el sur argentino son únicas en el mundo, ¿no? Y esos hay que cuidarlas más que nada, y eso no está ni en discusión ni nada que se le parezca. Ahí estamos, ¿eh? Esto es Orden del Día, la pausa, ya volvemos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos.
función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Ahí estamos, imágenes de Buenos Aires, muy cerca de Constitución, poco sol, Hoy a la mañana había algún rayito, hacía que brillara el verde de los árboles cuando venía para acá, pero el pronóstico, Ramos, indica alguna posibilidad de lluvia, así que acá estamos. Bueno, a ver, reforma que tiene que ver con la reforma electoral. Sí. Es un tema interesante porque acá hemos tenido a diputados aliados del gobierno que dicen, a mí la verdad que no son violetas, a mí la verdad no me cierra porque yo estoy acá porque gané una PASO, por ejemplo. Así que bueno, diga señora. ¿Por qué vamos a hablar, Pato, de la reforma electoral en este bloque? Porque es uno de los anuncios que hizo el presidente Javier Milei el día domingo en el marco de la Asamblea Legislativa. Sí. Por supuesto no dio detalles, en realidad no profundizó en ninguno de los anuncios, pero sí reafirmó que van a insistir con la reforma electoral. Y no es casual porque este justamente es un año no electoral. Viste que siempre decimos,
no hay que modificar las reglas del juego en un mismo año electoral. Bueno, este es el año ideal para discutir este tipo de temas. Sí. Y estuve averiguando un poco sobre el tema, sobre todo porque el propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en una entrevista que dio hace pocos días, confirmó que la intención del gobierno es otra vez ir por la eliminación de las PASO. Actualmente suspendidas, si no me equivoco. ¿no? Suspendidas solo por el año claro. pasado. Fue una ley que ahora lo vamos a repasar. En su momento el gobierno quería eliminar las PASO, pero los propios aliados le pusieron un freno porque no había una posición única a favor de ese tema, porque claro, a la oposición le conviene las PASO como una herramienta para ordenar sus internas. Totalmente. Y no hacerlo a dedo como sucedía hasta que existieran las PASO, sino a través del voto popular. Lo que pasa es que el gobierno tiene argumentos marcados, que los vamos a repasar también, para eliminarlas, ¿no? Como decía, el año pasado, y como dice la placa, se intentó eliminarlas, finalmente se suspendieron, y ahora vuelve el debate porque las PASO vuelven a regir, ¿no? O sea, claro. Al día de hoy, el año que viene va a haber PASO, va a haber primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y este es el principal objetivo del gobierno en este sentido. Vamos a la próxima placa para ver puntualmente cuáles son las críticas que hace el gobierno de Javier Milei al sistema de las PASO. En primer lugar, Pato, el costo fiscal. Sabemos que la motosierra es una característica de este gobierno, que buscan reducir el gasto público por donde se pueda, y desde ese punto de vista consideran que las PASO es un gasto innecesario. Sí. Ese es el primer y gran argumento que seguramente va a volver a esgrimir el gobierno en esta oportunidad. Aunque me parece que junto con eso, inspectores deben pensar que si no hay PASO es mayor concentración de poder, como pretenden todos los oficialismos, en quien arma las listas, y menos lío, me parece, ¿no? Exacto, pero la Libertad Avanza no tiene ese problema, Pato. ¿Por qué? Porque la Libertad Avanza primero se constituyó ya como partido nacional, compitió como partido nacional en la última elección, no dependió de otros sellos, que fue lo que le pasó, Pato, en la primera oportunidad donde compitieron, donde tuvieron que aliarse a distintos partidos provinciales más pequeños para poder competir. Y esto le generó muchísimas consecuencias después, porque fueron alianzas que se fueron fracturando, claro. Pato. Sí. El caso Santa Fe fue uno, si no me equivoco, pero hubo varios donde esos aliados se terminan yendo. Entonces, para no depender de nadie, la Libertad Avanza se constituyó, y fue el trabajo que hizo Karina Milei durante todo el año pasado y el anterior, conformar la Libertad Avanza a nivel nacional. No me acuerdo tanto Santa Fe, pero bueno, el caso emblemático es lo que pasa con el MIT, tanto en provincia de Buenos Aires como en Capital Federal, ¿no? Exactamente, sí. Por lo tanto, ahora es un partido violeta puro, no dependen de nadie, por lo cual, Pato, las listas de la Libertad Avanza las va a poder digitar Karina Milei sin la necesidad de unas PASO, ¿no? Hay que ver ahí cómo se comporta el PRO, ¿no? Vamos a ver, el PRO, en su momento Mauricio Macri dijo, nosotros queremos tener un candidato propio. El PRO va a tener una asamblea incluso dentro de poco, un evento importante del partido, donde seguramente el pronunciamiento sea ese, ¿no? Llevar candidatos propios del PRO. No sé cómo se va a terminar resolviendo eso con la Libertad Avanza, ¿no? Muy de nicho esto, porque es muy de nosotros, pero, por ejemplo, varios indicaban que apareciera en estos días alguna encuesta donde, si hay elecciones mañana, el oficialismo gana en primera vuelta. Ahora digo, ¿qué pasa si por impericia aparecen altos que le pueden ir rasguñando al candidato oficial 3% de voto, 2% de voto? Uno se imagina algún candidato del PRO, por ejemplo, algún otro candidato cercano a la vicepresidenta. Entonces, bueno, claro, me parece que son cuestiones como que fue se en su deben momento corregir. llevado a un nivel más pequeño, o sea, un nivel más bajo, Ramiro Marra, ¿no? Que se había postulado por su cuenta y quitó votos. Bueno, un ejemplo. Otro argumento del gobierno para eliminar las PASO es la cantidad de veces que los votantes tienen que concurrir a las urnas. Hay un hartazgo social. De hecho, hay cifras que muestran cómo bajó la participación en las PASO a lo largo de los años desde que se crearon. Así que el hartazgo social es otro argumento que va a esgrimir el gobierno. Y el último, más filosófico, si se quiere, o más ideológico, es por qué el Estado tiene que interferir en la vida partidaria.
Los partidos tienen que resolver sus internas dentro del propio partido, no tiene que ser el Estado el que tenga injerencia en esas decisiones o que regule ese tipo de decisiones. Así que esos van a ser los 3 argumentos del gobierno para defender la eliminación de las PASO. Antes de ir a la próxima placa. Señora. Obviamente que esto no lo va a decir el gobierno, pero el objetivo velado es desarticular a la oposición, porque la oposición en un contexto de desorden, y me refiero puntualmente al peronismo, claro, le conviene tener las PASO para ordenarse. Dentro del peronismo sabemos, y lo contamos acá, impensadas por en su momento Kirchner para que no se le vaya a nadie. Exactamente. Todos adentro y después vemos. A ver, recuerdo una de las últimas, Massa y Grabois, ¿no? No habían formado parte de una PASO, por poner un ejemplo. Pero y más que nada tiene que ver con las provincias, acordate, donde hay candidatos que son importantes, que no cierran con el gobernador y pretenden ir por afuera, ¿no? Sí, en las provincias es donde más se utilizan las PASO, a nivel provincial, no tanto a nivel nacional, no hay tantos ejemplos. Pero bueno, el peronismo es un claro ejemplo donde vos tenés el PJ más ortodoxo, la Cámpora, el Frente Renovador, Patria Grande de Juan Grabois, Kicillof con su movimiento Derecho al Futuro. Claro, y además el tema es que el poder está compartimentado, porque si vos tenés a alguien con mucho poder, ese con mucho poder arma la lista y se terminó. Acá te imaginás el frente que imagina el peronismo con todos esos nombres. ¿Quién arma la lista? ¿Quién pone al primero? ¿Y quién se ubica en el lugar número 15, por ejemplo? Va a ser un caos. Claro, y más ¿quién sin define? PASO. Claro. Ayer hablando con un diputado de Unión por la Plata me decía, esto a nosotros nos perjudica muchísimo. Claro. Así que preparémonos para esa discusión. Pero además de derogar las PASO, hay otra pata, digamos, de la reforma electoral, y vamos ahora sí a la próxima placa, que es el financiamiento de los partidos políticos. Esto tampoco es un tema nuevo, el gobierno también lo intentó hacer el año pasado, junto con la eliminación de las PASO, era este otro proyecto, que lo que busca es básicamente lo que llamamos los sellos de goma, Pato, coloquialmente, claro, que son aquellos partidos que se constituyeron en algún momento y continúan vigentes. Son utilizados por los que llegan sin ese sello, necesitan un marco jurídico y recurren a estos partidos. Exactamente. Bueno, lo que quiere ahora el gobierno es reducir, la cantidad de partidos políticos que hay en Argentina, reducirla, que sean partidos con vigencia real, y lo que se hace es endurecer los requisitos para constituir un partido y para que ese partido tenga vigencia en el tiempo. Perdóname, partidos a los cuales debió recurrir en muchos distritos provinciales el propio Partido Libertario, el oficialismo, cuando no estaba constituido como partido nacional. Exacto, lo que contábamos antes, los partidos a los que tuvo que recurrir la Libertad Avanza. Sí. Por ejemplo, vos hoy para ser un partido nacional, con la ley actual necesitas, si no me equivoco, el aval de 5 provincias. O sea, si vos tenés el partido constituido en 5 provincias, ya sos partido nacional. Acá se llevarían a 10. Por lo menos eso es lo que planteaba el proyecto que se envió en su momento y que ahora caducó, pero que el gobierno va a reflotar. Endurecer los requisitos para los partidos políticos. Y por último, Pato, esto no forma parte de agenda parlamentaria porque ya está en manos de las provincias, pero es lo siguiente. Esta semana Karina Milei reunió a los presidentes de la Libertad Avanza en las provincias. Después vamos a ver una foto al finalizar. ¿Y cuál fue el mandato que dio la secretaria general de Presidencia? Llevemos la boleta única a todo el país. Ya hay una ley nacional, debutó la boleta única, la BUP, el año pasado, pero en la elección, insisto, nacional. Después cada provincia tenía su propio modelo de boleta, ¿no? Algunas no adhirieron a la boleta única de papel, otras sí. Lo que quiere ahora el gobierno, considerando que este mecanismo fue exitoso, es llevarlo a todo el país, y esa fue la orden que bajó Karina Milei, en la que tienen que trabajar los presidentes de la Libertad Avanza en las provincias. Fue exitoso, entre otras cosas, en la inmediatez para suministrar el resultado, ¿no? El resultado fue rápido, claro. Fue rápido, obviamente hubo que hacer todo un trabajo de capacitación, primera vez a nivel nacional, marcar con la cruz, que no sea voto nulo, bueno,
distintas cuestiones. En algunas provincias... Mucho menos traumático de lo que algunos podían esperar, ¿eh? Creo que sí. Algún casito hubo, pero la verdad fue como Creo que sí. muy fluido. Hay Sí. provincias donde hace años, como Sí. el caso Córdoba, Salta. Santa Fe, Claro. hace años que tienen boleta única y se lleva adelante de manera normal. Así que el debut de la boleta única fue exitoso según el gobierno y por eso ahora quieren replicarlo en todo el país. Vamos a ver ahora sí la foto ver. donde vemos a Karina Milei con los presidentes de los partidos de La Libertad Avanza y muchos son legisladores, Pato. Vemos, por ejemplo, Lorena Villaverde. Lorena Villaverde Sí. en Río Negro, que es la figura que quizás más sobresale, pero también Gabriel Borroni de Córdoba, por ejemplo. ¿Esa foto es de hace poquito? Sí. Esta semana, en esta reunión que tuvo Karina Milei, bueno, si no me equivoco, caso Santa Fe, bueno, Nadia Márquez de Neuquén. Claro, senadora actualmente. Por claro. eso, muchos son Sí. legisladores. Vemos ahí el mapa completo, insisto, sería la tercera pata del combo electoral que está queriendo el gobierno, sumado con tema paso y tema financiamiento de partidos, Pato. Bueno, te pregunto, Ramos, este es un gobierno que anunció a través del mensaje del 1 de marzo que iba a querer un Congreso muy activo a partir de números que le son como muy funcionales. ¿Esto de la reforma tiene alguna fecha para No. tratamiento? Eso es importante aclararlo. A pesar del ímpetu con que Milei inauguró las ordinarias, no hemos recibido todavía ningún proyecto de ley de los anunciados. Solamente tuvimos el plenario de glaciares, donde incluso se postergó, como ya explicamos, con las audiencias públicas, pero del resto de los temas no hay absolutamente ninguna novedad. El otro tema que está pendiente y que ya sí hay expediente es el del presupuesto universitario, Pato, que estaba en el temario extraordinarias, pero no se trató. Del resto de los temas, reforma judicial, reforma electoral, reforma al Código Civil, reforma al Código Penal, no hay nada concreto, todavía no están los proyectos. Bueno, y te pregunto si está en marcha todo lo que tiene que ver con ley de glaciares, definición de comisiones, porque es una parte constitutiva, porque si quiero avanzar con determinada reforma, tengo primero empezar con las reuniones de comisión y tengo que tenerlas conformadas. Eso todavía hay algunas, ¿no? Está derecho constitucional, presupuesto y hacienda. Solo están constituidas las, medio ambiente. Las que trabajaron en extraordinaria, faltan muchísimas otras más. Es el trabajo en el que está embarcado Borroni en estos momentos, ¿no? Terminar, y Menem sobre todo, terminar de constituir las comisiones que faltan y sobre todo presidir las principales, ¿no? Bueno, asuntos constitucionales ya están en manos de Nicolás Mayoraz. Bueno, se aseguraron el control del debate de extraordinarias, legislación del trabajo con Lisandro Almirón, recursos naturales José Peluc, estoy repasando algunas. Sí. Las presidencias, bueno, Mercosur, Damián Arabia, un ex pro que se incorporó a La Libertad Avanza. Relaciones Exteriores, Juliana Santillán. Insisto, las principales presidencias se las quedó La Libertad Avanza. Te hago una pregunta. Claro que habría que trasladársela a algún miembro, hombre o mujer importante de la oposición en todo el arco, ¿no? Que no es solo el peronismo. Uno lo ve a Pichetto, por ejemplo, muy cerca otra vez del peronismo, interactuando, tal vez algún representante de partidos provinciales. Pero lo que consulto es esto. Inspectore, toda la oposición, ¿tiene algún plan B? Porque lo que uno ve es que el gobierno arrasa y avasalla. El gobierno te dice, voy por la reforma laboral, ¡pac! Tienen reforma laboral. Después te dicen la reforma electoral, la reforma impositiva. Digo, ¿hay algún plan B de decir, mira, ¿sabes qué? Pasó la laboral, podrá pasar la impositiva, podrán votar ley de glaciares, pero esto vamos a trabajar para que no, o que por lo menos les cueste, o están tan inmersos en su propia problemática que no atinan a decir, che, con esto vamos a pararnos, o tenemos una estrategia, o nos parece, nosotros somos 100 en el peronismo, nos parece que acá, remando un poquito, podemos juntar 129 y darle un disgusto. ¿O es todo violeta? Pregunto. Mira, te voy a poner un ejemplo concreto, Pato. Provincias Unidas, que es un bloque que quedó absolutamente borrado de la Asamblea Legislativa en el sentido de que la polarización fue tan grande que los bloques de no kirchnerismo, digamos, quedan terminando relegados. El otro día preguntaba, incluso lo escribí, ¿cuál es la estrategia
ante toda esta catarata de proyectos y de agenda violeta. Bueno, ¿cuál es la estrategia, al menos de Provincias Unidas? Sí. Que de los proyectos de agenda que marque el gobierno, llevarnos algo. Por Claro, ejemplo, mejorarlo o llevarnos algo para las provincias. Ejemplo, reforma tributaria. Es una de las reformas que va a venir, lo anunció Milei. Bueno, ahí, por ejemplo, en Provincias Unidas dicen, ok, me planteas reforma tributaria, poneme las retenciones. Poneme retenciones cero, bajame las retenciones, eliminame las retenciones en el campo. Claro. Y ahí ellos lo consideran una victoria Claro, propia. el problema... ¿Me explico? Sí, se entiende, claro. Como en su momento dijeron, che, bueno, logramos sacar el artículo 44. Exacto. Habrá que ver qué pasa con el gobierno que está ojeando. Y el gobierno, si no tiene los 129, a lo mejor te da algo. Pero si los tiene, no te va a dar nada. A mí lo que me llamó la atención, yo sé que es gestual esto, ¿no? Pero cuando yo veía el comité de recepción para el presidente Milei, había un representante de Provincias Unidas que lo abrazaba con una alegría digno, déjalo, digno del mejor militante libertario. Entonces vos decís, bueno... Bueno, pero eso es un acto protocolar. Bueno, por supuesto, no hay que leer más allá de eso. Está bien, está por bien. ahí. A lo mejor, exactamente, bueno. Y lo otro que pregunto es... Digo, ¿hablaste con algún radical o pro? Porque tampoco hubo ningún gesto del presidente, ninguna voz de agradecimiento en el mensaje, ¿no? Creo que el presidente sabe, o el gobierno sabe, que el PRO y los radicales, aunque quieran por allí quejarse, y tienen que acompañar porque casi no hay espacio para que sean opositores, ¿no? Es cierto que fueron ignorados el PRO y la UCR en el debate. Yo pregunté cómo había caído esto y la verdad, Pato... No hubo una molestia respecto a ese tema, no se molestaron. El radicalismo emitió un comunicado. Emitió un comunicado celebrando el discurso. En el PRO no hubo comunicado del PRO, pero sí me decían que no es algo que les haya molestado. Incluso después de la asamblea fueron todos a Olivos a cenar con Milei. No molestó. Sí creo, desde mi punto de vista, que... el gobierno no puede bajar la guardia con los aliados. No tiene, y voy a usar un término coloquial, no tiene la vaca atada. Tiene que trabajar a esos aliados, consolidarlo. Hubo algunas senadoras que se fueron del recinto directamente. Alejandra Vigo fue una, molestas por el tono de Milei. Esas situaciones el gobierno no las puede descuidar, porque son aliados que necesita, ¿no? Más allá del PRO y la UCR, que parecen estar bastante consolidados, hay otros bloques que el gobierno no puede descuidar y no puede relajarse no está en el ese estilo sentido. Y las formas de ser como condescendiente con estos diputados. No son de agradecer. Es más, es una línea dura y lo que te queda es sumarte, como pasó con un sector importante del PRO, que dice, bueno, mira, no tenemos diferencia. Me mudo a el color violeta, digo, ahí está el bloque de Patricia Bullrich, Arabia y demás, ¿no? Porque el resto es una posición incómoda, no son parte de la victoria, ¿me entiendes? Y consiguen muy poco a veces, ¿no? Ese es el tema. Sí. Un no lugar, diría algún filósofo del siglo XXI. Pero bueno. Un no lugar. Bueno, estaba pensando en qué consiguieron. Por ejemplo, en reforma laboral se incluyó el capítulo de traspaso de la justicia laboral a la ciudad. Que lo pedían ellos, sí. Puede considerarse, sí. Y después, haber frenado el artículo de licencias médicas también fue por presión de los aliados. Sí, lo que yo siempre digo, y lo hemos hablado contigo, es que la verdad, ellos tienen algún margen. Incluso no solo los radicales y el PRO, sino los propios partidos provinciales, tienen un margen para alejarse del gobierno, para decirle esto no pasa. Sí. Un margen que también es estrecho porque nunca esa deriva los puede llevar a jugar junto con el peronismo. Claro. Exactamente. Tienen un límite. Por fuera del peronismo todo, dentro del peronismo nada. Exactamente. Bueno, de ahí un poco, te cuento, el encuentro que mantuvieron Miguel Pichetto y Cristina Kirchner hace pocos días, bueno, molestó a algunos en el interbloque de Unidos porque ellos buscan mostrarse como alternativa no kirchnerista. Por lo tanto, no fue algo que cayera bien este encuentro entre Pichetto y Cristina. Porque ahí están los cordobeses, está efectivamente Santa ese tipo Fe, de... bueno, claro. Jujuy, radicalismo disidente, o sea, el radicalismo no alineado al gobierno. No cayó bien. Bueno,
cortocircuitos Es que es una historia hay. vieja, ¿no? Porque hace rato que el peronismo dice, con Cristina solo no alcanza, pero sin Cristina no se puede también, ¿no? Exacto. Así que bueno. Bueno, ahí estamos. Nos tenemos que ir. Caro Ramos, que trabajó impecablemente toda la mañana. Señora, muchísimas gracias. Enseguida la continuidad de DTV. La vemos por ahí a Verónica Benaim. Hasta aquí llegamos. Nada más. Gracias. Buenos días.